a la reunión informativa conjunta de las comisiones y vamos a pasar el quórum de cada una. Le pido... ¿Sí? Vamos a ir pasando el quórum. Ahí está. Le doy la palabra a Hernán Reyes, presidente de Asuntos Constitucionales. Gracias. Paso el quórum de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se encuentra presente la diputada Inés Parry, la diputada Rebeca Fleitas, la diputada Paola Michelotto, la diputada Cecilia Ferrero, la diputada Manuela Turte y la diputada Jimena Villafruela, y el diputado Jorge Reta, teniendo en total quórum suficiente. Muchas gracias. Muy bien. Por la Comisión de Seguridad se encuentra presente la diputada Fleitas, la diputada Imas, la diputada Montenegro, la diputada Neira, la diputada Parry, el diputado Siciliano y quien les habla, Jimena Villafruela. Sí, por la Comisión de Legislación de Trabajo se encuentra presente la diputada Molar, el diputado Reyes, el diputado Seinfeld y quien les habla. Muy bien. Por la Comisión de Justicia se encuentran presentes Sergio Siciliano, Hernán Reyes, Paola Michelotto, Rebeca Fleitas, Aldana Cruchita, Jimena Villafruela, Claudia Neira y quien les habla, Inés Parry. Bien, si les parece, en honor a la brevedad, la idea es esta reunión informativa es en el marco del tratamiento de varios proyectos que tenemos, por suerte ya con giro unificado, de lo que va a ser el tratamiento del sistema penitenciario para la Ciudad de Buenos Aires. Y dado los compromisos, lo que avanzamos es hoy con la primera perspectiva en términos de ir trabajando estas leyes en términos de ejes, con lo que vamos a hacer referencia sobre el eje de ejecución. Y breve, porque yo sé que tuvimos una reunión previa a la que no pude asistir, quiero saber si acordaron un orden de los oradores o los llamo... Lo llamo así, muy bien. Entonces llamamos a Martín Casares, magíster en Derecho Penal, especialista en Política Criminal y Justicia Penal. Acá. Bueno, si querés en el podio, pero me parece que es mejor acá. Listo. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Y le pedimos después a Gonzalo Ezequiel de Miambiña que se vaya preparando y lo presentamos correctamente. 10, mejor, perfecto, bárbaro. Por favor. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Señores y señoras legisladores, para mí es un gusto, agradezco mucho la invitación, es un honor poder estar aquí con ustedes. En un momento de exponer, me parece, en una ley o en un conjunto de leyes que me parecen fundamentales y que son una oportunidad histórica, diría, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en términos de autonomía. Es una oportunidad que podamos por primera vez contar con el tratamiento de distintas leyes de ejecución penal para personas privadas de la libertad en la ciudad y servicio penitenciario. Me parece que es un hito muy importante en materia de política criminal para poder ir consolidando una autonomía plena, no solo en materia de justicia, sino ahora de justamente de ejecución penal. Porque también, y lo reflejan todos los proyectos, esta visión fundamental de qué es la pena, para qué está y cuál debe ser el objetivo principal de un cuerpo normativo de esta índole, que es justamente bregar y promover la reinserción social de todos aquellos quienes cometen un delito y son condenados por la justicia local.
pensé algunos argumentos clave y después hablar brevemente de algunos de los títulos principales de la ley para luego dejar libre al intercambio y poder cumplir con la consigna de los 10 minutos. Me parece que es importante destacar que la oportunidad también es interesante porque ustedes van a tener justamente la posibilidad de construir de manera consensuada, llegando a acuerdos, porque me parece que la base del modelo que quiere la legislatura está claro en todos los proyectos y me parece que eso es bien importante. Yo me centré el análisis no solo en la propuesta que elevó el Ejecutivo, sino también en el del diputado Suárez y el de la diputada Peñafort, que me parecía que eran como los más integrales. Estuve releyendo algunos otros que si quieren les puedo después acercar algún análisis o alguna opinión, pero me parece que un tema muy importante que encontré es que todos se tratan de proyectos modernos, son todos bien claros en sus objetivos, en los medios sobre todo, y en las cuestiones operativas y de coordinación interinstitucional, que en la etapa de ejecución penal son fundamentales, porque al final del día lo que van a conseguir o no, digamos, el indicador me parece importante y trascendente cuando uno mide funcionamientos de sistemas penales y sobre todo en la etapa de ejecución, va a ser la tasa de reincidencia o de reingreso que tenga ese sistema. Y para esto justamente lo que va a ser clave es el abordaje que ustedes como legislatura hagan a los capítulos relacionados con trabajo, con educación, pero además de la manera bien operativa y yo diría hasta realista en la que lo han determinado, muchísimas gracias diputada, en los distintos proyectos. Creo que se trata entonces, como decía, de proyectos modernos, claros, que garantizan debido proceso y que dan garantías a todas las partes. Me parece también muy interesante la incorporación que hacen de la participación de la víctima en la etapa de ejecución penal. No todas las legislaciones lo tienen, creo que es importante hacerlo efectivo en los casos que las víctimas quieran también, ¿no? Porque, y eso también me gustó, que es en el caso de que la víctima quiera, se notifica y viene, porque si no también estamos obligando a la única parte que no está ahí porque quiere, porque no es operador ni actor judicial, ni tomó la decisión de cometer un ilícito, a seguir estando y participando. Entonces me parece que es importante cuando legislamos esto que sea en posibilidades de derechos de opcional, como dice la diputada. Me parece que, bueno, tiende esta relación, esta cooperación y esta coordinación a que el régimen sea eficaz. Algo que muchas veces trae muchos desafíos. Define con precisión la finalidad de la pena, me parece que está clarísima, regula derechos y deberes, y además me gustó esto de destacar cuándo tenemos un derecho y cuándo es un derecho deber, con el tema del trabajo. Me gustó, después les voy a decir si llego, por qué. También se plantea como una política integral, basado, como decíamos, en los 3 pilares, en que el condenado pueda comprender el daño y la sanción, en la reinserción social de la persona que cometió el delito como objetivo primordial y prioritario, eso es fundamental, y la protección de la sociedad frente al delito. Bueno, como decíamos antes, prevé la educación y el trabajo como herramientas para reducir la reincidencia y, bueno, da un rol activo y de amplia participación a la víctima. Incorpora también esto de la coordinación interinstitucional y me parece que además, por lo que estuve viendo del resto de los proyectos, me parece importante que hay muchas ideas fuerza que se comparten y que esto, espero, les ayude a conseguir consensos o acuerdos para ya sea encolumnándose atrás de algunos de estos proyectos o con un proyecto nuevo, como los legisladores acuerden y les parezca mejor, tener justamente este primera ley de ejecución. Creo que es una ley que está pensada para cumplir con el sentido de la pena privativa de la libertad,
pero también para hacerlo me pareció interesante esto que se destaca en todos los proyectos con control judicial permanente. O sea, el control, bueno, acá tenemos magistrados de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas que seguramente lo puedan explicar mejor, y además el doctor Delgado es ex juez de ejecución, con lo cual lo va a tener clarísimo, pero me parece que ese rol es bien importante, como también lo de los organismos de control. Y de vuelta, es importante que el condenado comprenda el daño causado, la gravedad de la sanción, que ésta sea proporcional, para poder responsabilizarse por su acto y es que eso sea el comienzo de un proceso de resociabilización. Me parece también algo importante e interesante que vi en este proyecto. Se toman algunas cosas del esquema nacional, pero también se incorporan, la ley nacional no tiene incorporado normativa internacional, pactos. Yo acá vi reflejado también algunas ideas fuerza que provienen de las reglas de Mandela. Eso me parece que es importante, como también ver la experiencia comparada en el ejercicio práctico de las leyes de ejecución penal, de qué pasó, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Esto de las lecciones aprendidas y en general en todos los casos, ya sea las experiencias de educación primaria, secundaria o universitaria como la del CUD y la de los programas de trabajo, lo que muestran claramente es una baja muy importante de la reincidencia y la reiterancia. Ahí les voy a pasar unos pequeños números que estuve viendo, chequeando un poquito en el SNEP, el Sistema Nacional de Ejecución Penal. Lo que pude ver, acá lo tenemos, bueno, tenemos una tasa de reincidencia promedio en Argentina que aproximadamente oscila entre el 40 y 45%. En algunas provincias incluso llega al 60%. Todo esto está cargado en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación. Pero, y acá me parece, traje estos números para destacar y relacionarlos con los capítulos o los títulos de tratamiento de trabajo y de educación. Estos números bajan cuando tenemos, durante los procesos de detención, acceden los imputados a educación formal y a trabajo cotidiano. La reincidencia desciende en las distintas experiencias hasta un 15 o incluso en algunos menos. Yo lo que estuve relevando es alguna experiencia en el CUD, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y en casi todos baja hasta o la mitad, que también es un montón, y incluso en algunos hasta el 15%. Esto me parece que es toda una definición, ¿no? Porque, digamos, ya sea por imperativo legal en materia de derechos y garantías, por imperativo moral o por imperativo de seguridad ciudadana, creo que es por ahí. Y está marcado y está claro, y por eso digo, traigo algunas experiencias y algo de información empírica, porque me parece que tenemos que tomar esas experiencias y esas lecciones de aquellas jurisdicciones. Tenemos la jurisdicción nacional más todas las jurisdicciones provinciales, tenemos cerca de 114.000 personas privadas de su libertad, con distintos tratamientos, y en esto, ya, bueno, tenía algunas cosas más, pero voy a hacer una reflexión final. A mí me parece que también lo que es muy oportuno en este momento es que ustedes están diseñando una ley de ejecución penal, ley de servicio penitenciario, van a lanzar un servicio penitenciario y tienen que construir las cárceles, y está bueno hacerlo con este modelo. O sea, que esto que ustedes vayan a aprobar en esta legislatura, con los consensos y los acuerdos que ustedes consigan, se ve reflejado hasta en la infraestructura carcelaria. Porque lo que se ve muchas veces es que en algunos casos no hay planes y política penitenciaria, hay planes de resocialización personalizados, pero también en muchos otros, y quizás en la mayor parte de las jurisdicciones sea así, la infraestructura carcelaria no acompaña. Y cuando vos tenés situaciones de sobrepoblación o situaciones en las que una persona no puede vivir dignamente, es obvio que no podés empezar a hablar de procesos de resocialización, ni de educación, ni de ningún tipo. Entonces, si ustedes ponen en la mesa toda esta experiencia y aprovechando esta oportunidad para hacer una ley moderna,
creo que es una oportunidad, como dije al principio, histórica. No me quiero pasar más de 1 minuto y medio. Yo estoy a disposición porque todo lo que vi y leí se los voy a dejar a la comisión para quien lo quiera. Pero bueno, nada, felicitarlos, agradecerlos y la verdad espero fervientemente que puedan conseguir los consensos para aprobar cualquiera de las leyes o una nueva que refleje las ideas fuerza que están en todos los proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Arriba. Una pregunta, ¿se sabe el promedio de reincidencia que hay, por ejemplo, en Chile y en Uruguay respecto a nosotros? Bueno, uno de los... sí, en Chile y en Uruguay tenemos también cerca de entre el 30 y el 40%, porque una de las experiencias que relové es de un programa que se aplica en Uruguay y que la bajaba a 20. A ver, es muy buena la pregunta porque creo que hay que ver países que tengan situaciones similares en términos no solo delictivos, esto no lo dije, pero me parece que aprovecho la pregunta. Es importante también que el tratamiento personalizado que le están dando en todos los proyectos, porque que se refleje, ¿sí?, a la problemática delictiva que tiene la ciudad. No existe un único modelo de política criminal, como a veces nos quieren vender, no importa de quiénes ni de dónde, sino que ustedes tienen que diseñar el modelo de política criminal que tenga relación y especial tratamiento con la problemática delictiva que tiene la ciudad. Que es distinta en las distintas zonas de la ciudad también va a haber. Por eso quizás ustedes puedan tener un régimen progresivo, con mucha educación y trabajo, que quizás es más difícil en lugares a donde tienen una problemática de crimen organizado y de narcotráfico mucho más fuerte. Con lo cual, yo por eso miré esa experiencia en Uruguay, que hablaba de una baja del 40% al 20% con programas de trabajo, en el cual se enseñaban oficios y demás. Y también una cosa que me pareció súper importante, y ya corto, es esto de que la política penitenciaria, o sea, la política criminal de ejecución penal, no termine cuando la persona deja el encierro. Tiene que haber un acompañamiento postpenitenciario para que darle la posibilidad a esa persona de que se integre y tenga, lo decía el proyecto, perdón, no sé quién es el diputado Suárez, sí. Que hablaba de el modelo de vida o la propuesta de vida, porque si después, por más que le haya cumplido, cumplido con educación y con trabajo dentro de la cárcel, si después lo tirás y lo dejás sin un mango ni siquiera para que se tome un colectivo cuando sale, también es lo mismo. O sea, es importante, nosotros cuando trabajamos en el Ministerio de Justicia teníamos una dirección nacional que se dedicaba al acompañamiento de la parte postpenitenciaria y de monitorear y de seguir para que justamente esa persona no reincida. Ustedes acá lo tienen en el régimen progresivo, con lo cual eso también, si lo hacen bien con el patronato de liberados, la clave es esa, es seguir, controlar y dar un tratamiento personalizado. Sí, por favor. No, porque en realidad lo que te puedo pasar otros datos, porque lo que tiene el SNEP es todo lo que es condenados. Lo único que te dice es a dónde están los procesados. No, cuando tenés procesados, sí, pero no tengo informes de reiterancia o reincidencia. Pero sería terrible tener tanto tiempo una persona y seguramente como no están dadas las condiciones, no podés trabajar con ningún tratamiento. Muchas gracias, doctor. Le ustedes. vamos a pedir a Gonzalo Ezequiel de Miambiña que se acerque y para ordenar, pretendemos que las preguntas se hagan al final, pero porque tenemos varios oradores establecidos. Es para ordenarnos solamente, sin ánimo de cortar el debate. Buenos días a todos y a todas. La primera pregunta que uno podría hacerse y que probablemente los diputados y las diputadas quisieran hacerse es si... Sí, claro. Decía, la primera pregunta que probablemente los diputados y las diputadas quisieran hacerse es si efectivamente
tiene sentido convocarse a discutir acerca de una ley de ejecución, principalmente porque existe una ley de ejecución nacional. Y la respuesta a ese interrogante es definitivamente sí. Primero porque, aunque exista una ley de ejecución nacional, es conocido ya por el propio tránsito que esa ley ha tenido en su implementación y en su aplicación, que cuenta con deficiencias y con particularidades que no alcanzan a responder a la singularidad que se presenta en cada jurisdicción. Bien. Sobre todo por Sí. la grabación, por favor. Aparte viene la marcha. Bueno. Decía, la Ley de Ejecución Penal Nacional tiene singularidades que responden a su origen, especialmente a su origen etario, me refiero al momento y a la antigüedad que ella ya tiene, y por eso no puede responder a las características que cada jurisdicción presenta y con las que cada jurisdicción tiene que lidiar. A eso se suma un segundo factor que no es menor y es el que se refiere a la necesidad de ratificar el proceso de autonomía de la ciudad como cumplimiento del mandato que trae la propia Constitución local. Así que por eso decía, a esa primera pregunta de si acaso es conveniente y necesario debatir la necesidad de dictar una propia ley de ejecución, la respuesta es definitivamente sí. El interrogante que subsigue entonces ese planteo es, y al menos en lo que a mí me interesa visitar hoy para no restarles más del tiempo que tengo que restarles, es cuáles serían los pilares o cuáles serían las directrices a partir de las cuales hay que pensar esto. El punto de entrada principal, entiendo yo, desde el rol de juez, como integrante de la Cámara Penal de la ciudad y también como miembro de la academia en la materia, se refiere a cuál es la singular relevancia que tiene la materia para el Estado y muy particularmente para el poder legislativo del Estado. Regular en lo que tiene que ver con la ejecución de la pena es atender una materia que tradicionalmente es desdeñada desde el interés teórico, desdeñada incluso desde la actividad legislativa, pero muy reclamada en el debate político. Hay una amplia y muy profusa producción en materia de teoría del derecho penal, de teoría del delito, pero cuando se trata de la teoría de la responsabilidad penal, la actividad es muy menor. Y cuando se trata de la producción legislativa en la materia, es usual encontrarse con proyectos o con ideas o debates que responden a la contingencia y menos a una planificación integral como es la que está acometiendo esta comisión y esta legislatura. Por ese motivo es que la actividad en sí misma es de celebrar. Ahora, lo que uno debería preguntarse, consciente de la relevancia de la labor que está emprendiendo, es, decía antes, cuáles son las directrices sobre las cuales debería transitar este nuevo camino. Y principalmente son tres. Una vinculada con la comunidad, otra vinculada con el condenado y otra vinculada con la víctima como representante individual de esa comunidad. La primera, y como todas las otras dos, receptada también en nuestra propia Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es la que se refiere a la necesidad de seguridad. Por mandato constitucional, las cárceles tienen que ser sanas, limpias, para seguridad del reo y no para castigo del delincuente, dice el artículo 18 de la Constitución. Esa premisa, esa directriz, es una que tiene que perseguir esta ley de ejecución penal, garantizando que las medidas que se van a adoptar en el tratamiento que se le va a prodigar a ese interno van a tender principalmente a proveer a su seguridad y a la de la comunidad toda. El segundo punto que se relaciona también con este es el de la finalidad que tiene que perseguir la pena. Y este es un aspecto especialmente controversial, porque en lo que tiene que ver con lo estrictamente teórico y su relación con lo empírico, es muy difícil predicar hoy que la pena alcance algún fin determinado o específico. Existen distintas corrientes que encarnan tal vez uno de los debates más arduos que el derecho penal o la academia penal transita desde hace más de 200 años. Y cada una de ellas le asigna a la pena alguna razón de su existir o alguna finalidad específica. Pero en todas hay una particularidad, sea que se conciba a la pena como una respuesta a la que la sociedad tiene derecho por el mal que causó el delincuente, o sea que se conciba a la pena como un instrumento para lograr alguna finalidad determinada, lo cierto es que en ninguna de todas esas vertientes se ha logrado comprobar empíricamente que ese mandato o ese principio que inspira a la pena puede realizarse en su aplicación.
incluso quienes predican que la pena tiene que servir para evitar la reiteración del delito o para recuperar a ese, comillas, delincuente para la sociedad, nunca se ha podido lograr demostrar empíricamente que esa finalidad es alcanzable. Ese es un desafío muy singular que tienen ustedes como diputados y diputadas de la ciudad. ¿Por qué? Porque pese a lo arduo de este debate, nuestra Constitución, nuestra legislación federal ha optado decididamente por un modelo de pena resocializadora. Es decir, que todo ese debate que en la academia subsiste y que persistirá por los años de los años, tiene a nivel constitucional una respuesta clara, que es la pena tiene que servir para resocializar al condenado. Entonces, con ese mandato en mente, el desafío que ustedes tienen en el proyecto que en definitiva terminen sancionando, es lograr regular la ejecución de la pena de manera tal que pueda en algún momento, años vista, predicarse que esa finalidad como mandato constitucional se alcanzó. Y eso exige mirar al condenado como una persona y no como un objeto de tratamiento. Comenzar a diseñar una ley de ejecución que atienda a la persona que llega, a la persona que transita por las diferentes etapas y a la persona que egresa. Comenzar a diseñar una ley de ejecución que prevea también la posibilidad de recolección de información útil para poder medir resultados contantes y sonantes. Diseñar una ley de ejecución penal que de la misma manera atienda a realidades presupuestarias y que sea consciente de cuáles son las restricciones que enfrenta o que va a enfrentar ese sistema de ejecución y cuáles son los fines que tiene que alcanzar en el marco de esas restricciones. Entonces, una ejecución penal para seguridad del condenado y de la sociedad, una ejecución penal para la resocialización en cumplimiento del mandato constitucional, pero también una ejecución penal, decíamos, como tercera directriz, para asegurar la tutela judicial efectiva de la víctima. Esa tutela judicial efectiva, como apuntaba con buen tino mi predecesor, Martín Casares, supone concederle a la víctima el reconocimiento de su derecho a intervenir en forma útil en la etapa de ejecución y no obligarla a tomar parte en esa etapa, pero sí reconocerle ese derecho y no solo reconocerle el derecho a la intervención, sino también asignarle un valor específico en el proceso de ejecución a las pretensiones. De modo que no solo tiene que reconocerse un derecho a ser oída a la víctima, también debe reconocerse un derecho a formular pretensiones específicas y que sean atendidas. Este enfoque comprensivo de la realidad de la víctima en el proceso de ejecución de la pena es el que permite articular adecuadamente y balancear la necesidad de seguridad con la necesidad o el objetivo de resocialización. De modo que esa tercera directriz es fundamental en el diseño de la ley que ustedes hagan. Cada una de estas tres premisas, decía antes, supone perseguir una finalidad más amplia. La finalidad que se va a intentar realizar en la seguridad, en la resocialización y en el derecho de la víctima supone, en lo que a mí particularmente me interesa como expositor hoy ante ustedes, reconocer o atender especialmente a cuál va a ser el rol que va a tener la jurisdicción, el Poder Judicial en la ejecución de esa pena. Ya no se discute hoy la necesidad de garantizar una pena que en su ejecución tenga un control judicial suficiente, pero además adecuado. Eso presupone no solo una regulación específica con facultades bien delineadas para la actuación judicial, sino también una estipulación de mecanismos útiles para que el condenado pueda acceder a ese control judicial. Esto convoca la atención sobre al menos tres aspectos respecto de los cuales quisiera yo invitarlos a pensar en su labor legislativa. El primero es el que tiene que ver con la regulación de los derechos del condenado. Una ley de ejecución penal tiene que evitar algunos de los vicios que ostenta hoy la ley 24660, que se refiere a una definición imprecisa en algunos casos y en otros innecesariamente amplia o vaga respecto de cuáles son los derechos que efectivamente asisten al condenado. En segundo lugar, y como correlato de ello, es necesario comprender que en lo que se refiere a la ejecución, ustedes están legislando una materia que es penal, porque incide sobre la libertad de la persona y sobre el modo en que eventualmente va a recuperarla, pero una materia que es también
administrativa, porque están fijando cuáles son las facultades que la administración penitenciaria va a tener. Eso implica que una buena ley de ejecución atienda a una definición clara y precisa de las facultades regladas de la administración y de las facultades discrecionales de la administración. Mucho de lo que tiene que ver con la actividad judicial de control de la ejecución de la pena se vincula con un debate referido a qué es facultad reglada y qué es facultad discrecional de la administración. Una omisión en la definición clara de esas facultades va a tener impacto en las chances de éxito de ese programa de ejecución penal, pero también en el diseño presupuestario que la propia legislatura quiere hacer año a año. Porque en la indefinición o en la incerteza referida a qué es facultad reglada y qué es facultad discrecional, se abren los espacios del debate judicial que redundan después en decisiones que pueden terminar alterando una política estatal por completo. Entonces, quisiera convocar su atención muy particularmente sobre eso. Hay que dejar especificado claramente qué es una facultad reglada, que supone que solo puede ser ejercida bajo determinadas condiciones y con resultados específicos, y qué es una facultad discrecional, en la que ustedes van a diseñar un procedimiento muy particular para que la administración penitenciaria pueda actuar, pero con una decisión que solamente puede ser controlada en los márgenes de la razonabilidad y no más allá de ello. Y por último, además de derechos del condenado, facultades regladas o discrecionales de la administración penitenciaria, el último aspecto relevante es el de los pronósticos de peligrosidad. Una ley de ejecución penal, llame como se llame, va a tener incluidos pronósticos de peligrosidad porque se le va a pedir al Poder Judicial que, en base a informes técnicos producidos muy probablemente en el marco de facultades discrecionales, desde una discrecionalidad técnica, que se haga un pronóstico acerca de si esa persona puede regresar anticipadamente a la libertad. Y si ese regreso anticipado supone alguna forma de peligro para la víctima o para la sociedad. Mucha atención hay que prestar entonces a qué clase de pronósticos de peligrosidad se están pidiendo que se formulen, bajo qué parámetros y con qué alcances. Si, como estipula la ley actual de ejecución nacional, simplemente se pide que el juez concluya que no va a suponer la libertad anticipada un peligro para la sociedad o un peligro para la víctima, entonces se abren espacios que ya dejan de ser de discrecionalidad, no solo para la administración penitenciaria en sus evaluaciones, sino también para el juez en su decisión, y comienzan a ser espacios de arbitrariedad. Así que hay que prestarle mucha atención a cómo se reglamenta ese pronóstico de peligrosidad, bien entendido a la hora de regular. Estas son, quería decirle yo, las tres directrices fundamentales: seguridad, resocialización, tutela judicial efectiva de la víctima, y los tres aspectos nodales sobre los cuales entiendo que, al menos desde la óptica judicial, debería prestarse mucha atención en la labor legislativa. Definición de derechos del condenado, regulación de facultades discrecionales y facultades regladas de la propia administración y, finalmente, pronósticos de peligrosidad. Con esto, y para no quitarles más tiempo, le agradezco a las diputadas y a las diputadas que se hayan venido a oírme, y si acaso hubiera alguna consulta ahora o más tarde, como decía la señora presidenta, estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho para dejar constancia que se sumaron los diputados Vitale, Gliese y Estebarena. Y convoco a Marcela Reinelli, abogada criminóloga oficial, retirada con grado de alcalde del SPF. No sé si lo dije antes, pero quien nos dirigió la palabra era el vicepresidente primero de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo penal, penal juvenil y contravencional y de faltas. Muy bien, allá está. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, nosotros en este aspecto no tenemos un proyecto específico de ley de ejecución en el bloque, pero por mi experiencia, basta 30 años en el Servicio Penitenciario Federal, creo que me habilita a hablar. He pasado por todas las leyes y reglamentaciones. Cuando yo ingresé estaba todavía la ley
el decreto 412 del 58, que era la ley penitenciaria nacional. Y luego vino la ley de ejecución penal, que para mí, en su espíritu, o sea, es una ley progresiva, nos pareció novedosa, innovadora, que además, si bien hacía más flexible lo que era la progresividad, lo que es la progresividad. Y hasta el día de hoy, con las modificaciones que ha tenido, creo que sigue siendo una excelente ley. Bueno, veremos después si se hará una propia, adecuándola, o se sacarán, digamos, los parámetros y los lineamientos de esta ley para una ley de ejecución propia en la ciudad. Pero creo que es una base legal importante a tener en cuenta. Está copiada y tiene mucho de la ley de ejecución española. Para los que son estudiosos de esta ley saben que es así. Y creo que nos ha marcado, ha sido una innovación en lo que es la ejecución de la pena. Han aparecido los jueces de ejecución, todo lo que es el proceso de ejecución es importantísimo. Y creo yo que todo lo que es la progresividad, o sea, cómo el interno va progresando o no, depende, ¿no?, de su perfil, de su estructura, de personalidad. Recién escuchaba al disertante anterior hablar de peligrosidad. Muchas veces hay cuestiones dialécticas, ¿no?, que no se permiten a veces, pero peligrosidad es un término muy peyorativo. Bueno, a ver, la peligrosidad, el riesgo para sí o para terceros existe. O sea, esto es así. No podemos dejar de evitar pensar que no. Los que hemos trabajado en las cárceles sabemos que hay distintos tipos de perfiles y eso es lo que hace con respecto a los pronósticos y a los diagnósticos, en virtud de lo que es la posterior reinserción social. Obviamente que son evaluados por un gabinete. Ustedes ahora estaban viendo los proyectos de lo que es la creación del servicio penitenciario en Cava, y más allá de las diferencias de nombres, todos hablan de gabinete criminológico, departamento criminológico. Está el Consejo Correccional en el proyecto nuestro también, que está presentado por el bloque de La Libertad Avanza. Y todas esas cosas han sido rescatadas, digamos, de la legislación que nos ha precedido, ¿no? Para los que no sé si me puedo extender un poquito, pero los consejos correccionales, digamos, son los que van a hacer toda una evaluación de cada interno a pedido de los jueces de ejecución, ante los pedidos de libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, todos los beneficios que puedan llegar a tener, y se les va a enviar al juez. Y ese consejo correccional, que nosotros también lo tenemos acá en este proyecto, que difiere de lo que es el gabinete criminológico o departamento criminológico como está en los otros proyectos. El servicio criminológico, actualmente en el sistema federal es así, servicio criminológico, es parte de ese consejo correccional, que es un organismo colegiado. ¿Colegiado por qué? Porque está compuesto por el director de la unidad o los directores de los módulos, porque ahora es todo complejo, y creo que a nivel de estructura va a tener que ser así también, porque es todo más moderno. Y las 6 áreas de lo que es el tratamiento, que son seguridad interna, trabajo, educación, asistencia social, médica, servicio criminológico. Están todos los jefes de las áreas que van a emitir van a hacer un acta y van a dar su opinión y su fundamento respecto a ese posible beneficio que está solicitando el juez. Obviamente que para los jueces no hay nada vinculante, pero digamos que hemos visto que, por lo menos a lo largo de mi carrera, hemos tenido casos en donde los jueces, digamos, en sus resoluciones fundamentan un poco nuestro dictamen, porque ¿quién más que conoce al interno? El que está todos los días con él, ¿no? Entonces, eso me hace tener una visión, digamos, no un prejuicio, porque a veces dicen, bueno, pero ustedes que son profesionales,
tienen están como contaminados, digamos, por el sistema. No, no es así, no es así. Nosotros hacemos ciencia, la criminología es una ciencia interdisciplinaria que va justamente a estudiar las causas, ¿no? Las causas de ese accionar delictivo. Y por eso es que a veces nosotros fundamentamos un poco ese pronóstico, ese diagnóstico que hacemos, esos diagnósticos y esos pronósticos con visión a la resocialización, teniendo en cuenta la vida, ¿no? De cada caso es un caso particular. Por eso es que no es que hay un prejuicio, cada caso se toma, por eso es que el programa de tratamiento es individualizado y personalizado, atendiendo a las características y condiciones de la persona. Todo es un caso distinto. En estos últimos años, además, la criminalidad ha aumentado en cantidad y en calidad, y tenemos, desde que se creó la ley de ejecución penal hasta ahora, hemos tenido delitos nuevos que antes no estaban, que tienen que ver con ciberdelitos, ¿no? Delitos informáticos, cosas que antes no estaban, el aumento de lo que es el narcotráfico, la trata de personas, o sea, todo ha ido en aumento, lamentablemente, pero es así. Y la ley ha tenido que ir acomodándose a estas realidades, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que de este cuerpo saldrá un buen proyecto, atendiendo a todas estas cosas, ¿no?, que estamos hablando. También haciendo hincapié en que el sistema penitenciario puede hacer una prevención del delito secundaria, porque el hecho ya sucedió, ¿no? Para algunos autores, lo que es la política criminal, que es prevención del delito, que creo que yo pienso que es ahí donde está el eje siempre, ¿no? Nosotros podemos construir cárceles, lo digo a nivel general, pero si no hacemos prevención, si no hacemos política criminal, o que lo llama criminología organizacional, vamos a seguir llenándolas. Y esto tiene que ser un acompañamiento de todos, de la sociedad, del Ejecutivo, de los legisladores, de todos. Porque obviamente es un universo cada caso que nosotros vemos, ¿no? Pero creo que hay que apuntar a eso, ¿no? A que haya un acompañamiento general para poder hacer prevención. Y después, una vez que la persona delinquió, bueno, se atiende exclusivamente, ¿no?, a cada caso en particular, y teniendo en cuenta sus condiciones, sus posibilidades de reinserción, cuáles son su contención afectiva, su familia. Esto también es importante, ¿no? Porque yo siempre escucho en todos estos años, bueno, pero el sistema penitenciario, y seguramente también, o sea, el sistema penitenciario no sirve porque salen peor, porque es... Bueno, yo les diría que nosotros lo que tenemos, lo que incorporamos es una persona con una historia detrás, una historia que puede ser diferente en cada caso, que lo ha marcado, y nosotros tenemos que tratar de poder brindarle las herramientas, porque ese es el espíritu de socialización, digamos, de la reinserción social, la parte social de la pena, brindarle todas las herramientas para que esa persona pueda volver, ¿no?, a la sociedad. Entonces, creo que ya les digo, el espíritu de la ley, en ese aspecto lo mantenemos, yo por lo menos lo considero relevante. Y bueno, ¿cómo es? Sí, la figura del penitenciario, obviamente, de la gente. Sí, digo. Sí, obviamente. Y también, sí, esto también es cierto. Muchas veces el agente penitenciario, en general lo digo, ¿no?, es como visto, ¿qué hace esta gente? ¿Qué es lo que hace? Bueno, no es una tarea para cualquiera, tiene que estar totalmente formado en su capacitación. Sabemos que es una tarea ardua en todos los ámbitos o áreas que se desenvuelvan, ¿no? Pero conservamos también el sistema de que para nosotros en el proyecto
la formación, la capacitación, las escuelas, las academias, todo eso va a ser fundamental en la creación del sistema penitenciario en Cava. Y también en cuenta lo que es las jerarquías. Bueno, hay algunas diferencias con otros proyectos, pero básicamente sí. Y dependiendo del Ministerio de Seguridad, ¿no? Yo creo que hay solo un proyecto que acompaña y que piensa esto. Los demás hacen depender al Servicio Penitenciario de Cava del Ministerio de Justicia. Nosotros consideramos que es una fuerza de seguridad y debe depender del Ministerio de Seguridad. Y también otras cosas que hemos visto, que no hemos visto en otros casos, respecto a detalles, ¿no? Respecto al retiro del personal, hemos detectado cuando leíamos los proyectos, bueno, me fui un poquito de la ejecución de la pena al sistema penitenciario, pero que está todo relacionado. Con respecto al retiro, ¿no? Voluntario, al retiro de los agentes, no está marcado cuánto tiempo. Si nosotros queremos incorporar personal de las fuerzas penitenciarias, provinciales, federales, o sea, cuánto tiene que estar la persona para lograr su máximo, que son 30 años para retirarse, con el 100%, obvio, porque está graduado. Esto es así, está sacado del sistema penitenciario federal, ¿no? Pero no dice la cantidad. Y está sujeto a que eso se reglamente. Entonces, es una persona que nosotros podemos, con experiencia, hacer la admisión de gente que viene de la fuerza penitenciaria, debe tener una expectativa y saber a cuántos años se tiene que... Y acá nosotros ponemos 10 años como mínimo, más allá de lo que traiga de su antigua fuerza, para poder hacer el retiro, ¿no? Y contar los años. Así que, bueno, esas son cosas que vimos que faltaban y que estaban sujetas a cuando se reglamente la ley, pero estaría bueno que ya esté una vez en el cuerpo, ¿no? en el cuerpo legal, que ya esté, así la gente que viene de otras fuerzas ya sabe cuántos años le corresponde estar, ¿no? ¿Querés agregar algo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy el doctor Rojas Gastón. Agradezco muchísimo la invitación para participar de este momento histórico. Coincido con los primeros oradores que decían que somos la base de este proyecto, ¿no? Que tiene varias áreas por tratar y todas esas áreas tienen que tener cierta articulación para que funcionen, porque en cierto momento, cuando hay una falla en la articulación a la hora de comprender que lo que se busca acá es la manera de acompañar la ejecución de la pena. O sea, en el día de hoy estamos tratando, ¿sí?, de qué manera se va a ejecutar la condena a una persona que claramente ya fue juzgada y estamos ante una persona que tiene que efectivamente cumplir lo que la ley le impuso, ¿sí? Y en el mientras tanto tenemos que verificar de que haya los controles de constitucionalidad que mencionaron los oradores anteriores y buscar, bajo lo que es la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta autonomía de poder enfrentar aquellos delitos, ¿sí?, que son muy comunes, y a la hora de acompañar el cumplimiento de la ejecución de la pena, ¿sí?, actualizarlos. Hace un ratito tomé nota que uno de los oradores decía que no existe un modelo de política criminal que aborde las problemáticas actuales de la ciudad. Y eso es muy cierto, tal cual lo dijo la colega, los delitos van cambiando, van mutando y es necesario sentarse, actualizar, buscar la conexión entre todos los organismos que sean dependientes, arrancando desde la infraestructura que va a llevar a cabo esto, con los recursos humanos que va a hacer a través del servicio penitenciario de la ciudad, buscando personal totalmente idóneo para acompañar la ejecución de la pena y a su vez organizar desde el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que esté acompañando la parte de que cuando la persona ya tiene que cumplir efectivamente esa condena desde el lado de afuera. Esto es lo que vendría a ser el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir a Silvia Larrufa, especialista en seguridad, secretaria ejecutiva de la Auditoría General de la Nación y legisladora a mandato cumplido, que nos dirija la palabra. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al bloque de Unión por la Patria por invitarme a esta tan importante reunión en la persona de su presidenta, la diputada Claudia Neira, y en particular al diputado Claudio Ferreño, que hace unos meses convocó a un grupo de organizaciones y profesionales para empezar a debatir este tema que realmente es tan necesario y urgente en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero felicitar a las comisiones cabeceras por esta iniciativa de convocar a diferentes voces que traigan el pensamiento de la academia, de los operadores judiciales, de personas que han pasado por los servicios penitenciarios en nuestro país, que puedan dar cuenta de los gaps, de las brechas que suele haber entre lo que se propone y lo que realmente ocurre, fundamentalmente intramuros. Sé que los seres humanos tenemos la tendencia a ser autorreferenciales y lamento decirles que no va a ser la excepción en mi caso esta vez, pero porque este encuentro me remonta a una decisión que también tomó esta legislatura cuando decidió sancionar su primera ley de seguridad pública, la 2894, que impulsamos un proceso de consulta similar en un marco parecido donde quien era jefe de gobierno había remitido una propuesta de ley para crear la policía y la respuesta institucional de la legislatura fue sí, pero en el marco de una ley integral de seguridad. Y entonces, viendo los diferentes proyectos presentados, creo que en ese punto se da la misma situación. Es necesario construir un marco integral sobre la pena, que como ya dijeron quienes me precedieron, va a haber un momento de debate álgido respecto de cuál es el fin de la pena. Sabemos que la Constitución dice que no es para castigo, pero después, ¿qué entendemos por resocialización, readaptación, reeducación? Suele traer algún debate, pero estoy segura que todos los bloques parlamentarios van a coincidir en que esta ley, si finalmente sale, busca evitar la reincidencia. Es decir, nos damos vueltas a nuestros electorados y le decimos, esta inversión que vamos a hacer, este debate tan complejo que vamos a dar durante algunos meses, trae como resultado que también haya menos delito, porque eso es parte del pacto social que nos constituye como sociedad. Por supuesto que estamos inscriptos dentro de un contexto internacional donde el Estado-Nación ha ya adherido a pactos internacionales que nos ponen recomendaciones respecto de los metros cuadrados por persona, que nos refuerzan este concepto que decía el doctor anteriormente respecto de que estamos hablando de seres humanos y no de objetos. Pero este marco integral creo que debería también aprovechar para incluir todo lo referido a las penas no privativas, porque cuando miramos la reincidencia es bastante menor en las tareas comunitarias o penas alternativas que en la pena privativa de la libertad. Y como también ya se dijo, y a mí me pone realmente muy contenta que se incluya este tema, el seguimiento postpenitenciario, porque estamos haciendo una inversión en prevención, una inversión en disuasión, una inversión en la investigación criminal que lleva adelante el Poder Judicial de la ciudad, una fuerte inversión en lo que refiere al tratamiento, y si después no hacemos ese seguimiento es bastante complejo. Está muy de moda la serie Las Viudas Negras. Cuando una de las protagonistas termina su condena y deja la cárcel, se ve claramente que si no estuvieran sus amigas, colegas esperándola, no sabría ni cómo volver a su lugar donde ella iba a tener su domicilio. Eso les pasa a un montón de hombres y mujeres en nuestro país cuando salen del encierro.
que no tienen la SUBE, si tienen la SUBE no tienen plata cargada, no recuerdan cómo era, si es que no tuvieron una gran condena y llegaron a utilizar el sistema. Entonces, todo eso hay que también pensarlo, y en esta ley integral tiene que tener su propio capítulo. Por supuesto que hay definiciones que están hasta en nuestra Constitución, pero vale la pena reiterarlas. Los contraventores nos pueden estar con los que están en conflicto con la ley penal. Los procesados y procesadas no pueden estar con los condenados. Hay cuestiones etarias, 18 a 21 años, más de 70, que siempre hay que tener en cuenta, porque si tenemos una visión de que quien está allí es un ser humano, tienen diferentes necesidades y abordaje a llevar adelante. Por supuesto que no podemos dejar de tener perspectiva de género, no solo en garantizar a las personas que sean parte de los equipos de tratamiento y de seguridad, que haya igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres en toda la carrera, sino que las mujeres tengan un espacio propio, que haya espacio para las que cursan un embarazo. En algún momento, hace ya 20 años, cuando presenté un proyecto, mi deseo o mi propuesta era que los partos se pudieran dar en los hospitales públicos de la ciudad, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias, pero para que ese niño o niña tenga un domicilio como cualquiera de los demás, para que no esté signado desde el día del nacimiento por haber ocurrido ese parto dentro de los muros. Y además, en aquel momento, y sigo pensando que si avanzan hacia ese modelo es positivo, cuanto más institucionalidad haya dentro de los muros, menos oscuridad tenemos. Porque lo de la arbitrariedad se puede dar si no hay control. Y entonces está muy bien el control que lleva adelante la justicia, está muy bien el mecanismo contra la tortura que tiene la ciudad de Buenos Aires. Yo no lo vi en ninguno de los proyectos, pero voy a proponer que también analicen la posibilidad de crear una procuración penitenciaria. Son todas instancias que permiten garantizar que eso que ustedes van a debatir aquí, que le van a dar texto normativo, sea una realidad, y que esa realidad, como se dijo, también impacte en la infraestructura carcelaria, porque si no tenemos un espacio para el ocio, no tenemos un espacio para el deporte, no tenemos un espacio para el trabajo, no tenemos aulas para la educación, realmente es muy difícil pensar que vamos a garantizar esa no reincidencia. Volviendo al cine y las series, este año cinematográficamente una película que tuvo impacto fue Sin Sin, y una serie argentina que fue La experiencia de los espartanos. Ambas reflejan hechos reales. Si ustedes las miran por separado, van a ver que cada uno quiere llevar agua para su molino, para su actividad, como si el teatro o el arte fuera lo que salva, el deporte o el rugby fuera lo que genera esa virtuosidad. Pero ¿saben? Es que alguien los mira a los ojos, los reconoce por su nombre, conoce su historia de vida, y aún que conocen el delito grave en algunos casos por el que están ahí, lo siguen tratando como persona. Pero para que esas instancias ocurran, tiene que haber espacios. Entonces la infraestructura penitenciaria también es un elemento que va a implicar grandes acuerdos, porque va a tener un reflejo presupuestario. Esto podemos discutir teóricamente y llegar a debates hermosos que hasta quizás terminaríamos enemistados definiendo cuál es el fin de la pena. Pero una vez sorteado eso, porque los que siempre ponen cordura dirían, bueno, pero tenemos que sacar una ley, a eso hay que implementarlo como ese consenso legislativo lo imagina. Y para eso también después van a tener que volver a retomar los acuerdos. Y entonces no puede haber
ningún elemento que sea disonante en ese sistema. Tiene que ser un sistema integral. Por eso es tan importante de verdad que armen estos espacios, que la ley sea integral. Quizás en aquel momento también nos sirvió que fue una ley que nació de las comisiones. Cada bloque presentó su dictamen como para dejar su impronta señalada, pero sobre ese dictamen que ya tenía, esos dictámenes, si no recuerdo mal, había 5, que ya tenían un 60% o una estructura similar, se trabajó en otro, que fue el que llegó al recinto, y después en el recinto también hubo modificaciones, obviamente, pero fue tan importante ese proceso. Hoy ustedes no le dirían a esa ley la ley fulana o la ley fulano, como hay otras leyes que sí tienen apellido, porque se trabajó con esa convicción de que la ciudad necesitaba una ley integral de seguridad. Y hoy la ciudad necesita un marco integral vinculado con la ejecución de la pena, porque en el momento en que nos hicimos cargo de la primer competencia penal, nos hicimos cargo del tratamiento para los condenados. Hace 20 años se resolvió en ese momento de manera racional, pensando en la eficacia del gasto público, un acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal. Y era racional porque las personas condenadas por los delitos transferidos iban a ser muy poquitas, tenían que tener antecedentes, un montón de situaciones que daban cuenta que la inversión que implica hacerse cargo de este problema, de este tema, de esta cuestión, no tenía sentido. Pero hoy estamos en una situación diferente. Ya han sido 3 instancias de transferencias de competencias. Entiendo que todos los espacios políticos anhelan en que se complete, no solo en el ámbito penal, sino todas las competencias jurisdiccionales. Y entonces este es un tema que la ciudad más tarde o más temprano tiene que abordar, y por eso celebro que lo estén haciendo. Por último, se dijo, pero me parece importante, obviamente que el tipo de delito impacta también en la política de tratamiento privativo y no privativo de la libertad. La ciudad de Buenos Aires se caracteriza por tener una población privada de su libertad, en su mayoría por la comisión de delitos contra la propiedad. Entonces, hay situaciones de medidas alternativas que está estudiado que traen buenos resultados, y los delitos que tienen violencia generalmente son los que requieren de ese tratamiento intramuros, y especialmente los más graves, que son los que tienen las condenas más largas, los que mayor puntuosidad requieren. La idea de uno de los proyectos de la hoja de vida tiene ese espíritu de entender que son personas que vienen con una historia, que hay una víctima detrás, y por supuesto que eso es recomendable, que los derechos de las víctimas que tienen seguramente en el Código Procesal Penal se reflejen en este marco integral. Muchas veces en esta legislatura se dice lo que abunda no daña, y está bien que se reiteren cuáles son los tratados internacionales en la materia y algunos instrumentos que pueden estar en otras leyes que vuelvan a estar aquí si este es un marco integral, de forma tal que todas las personas que enfrenten algún proceso, sean inocentes o sean declaradas culpables, sepan cuáles son sus derechos y obligaciones desde el momento en que se les imputa la comisión de un delito, y fundamentalmente si son privados de su libertad preventivamente o ya como condena. Así que, de verdad, muchísimas gracias y a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Le pedimos al doctor Sergio Delgado, vocal de la Sala 2 de la Cámara de Casación y Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, y además ex juez de ejecución penal. Muchas gracias.
Quería agradecer al legislador Barroeta Beña y al bloque que me invitó a participar de esta sesión. Estoy muy contento de que se esté debatiendo esta temática. Hace 8 años nos quedamos sin legislación de ejecución penal en la Ciudad de Buenos Aires. Se reformó la ley 24660, que era complementaria del Código Penal, y dejó de ser complementaria del Código Penal. Y esa es una de las reformas más raras que hizo el Congreso Nacional. Por el artículo 229 de esa ley, esa dejó de ser la ley aplicable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad había sancionado una ley al ratificar el convenio con el Ministerio de Justicia para el alojamiento de los detenidos de la justicia de la ciudad en las cárceles federales, en la que se disponía que se aplicara la ley 24660 a esos detenidos o la que en lo sucesivo las reemplazaran. Pero resulta que ya no hubo reemplazo de la ley 24660, porque la 24660 era complementaria al Código Penal y dejó de serlo, salvo en lo relativo a la libertad condicional y libertad asistida, dice ahora el artículo 229. Pero estamos en la misma situación en la que estábamos a principio de siglo, con una legislación federal de ejecución penal y la necesidad indispensable de que la legislatura de la ciudad tome el toro por las astas y regule cómo se va a ejecutar la pena en la ciudad. Los proyectos que he leído me parece que son muy buenos y comparto y coincido en general con muchos de sus contenidos. Voy a hacer un raconto de las diferencias que puedo tener. El primer punto, que yo creo que es algo que viene de tomar como modelo la ley nacional, que es anterior a la reforma de la Constitución, porque la ley nacional es de es posterior, desde 1996, pero se basaba en el modelo del Código Procesal Penal vigente desde el año 1991, que era anterior y que no era un código plenamente acusatorio. La Constitución del 94 incorporó el Ministerio Público como un órgano más de poder, y en la ciudad tenemos el modelo acusatorio más marcado del país, más que incluso que el Código Federal que se va a implementar ahora. Abandonarlo en la etapa de ejecución yo creo que es un error. O sea, poner a disposición exclusiva de los jueces de ejecución a todos los condenados y decir que les incumbe solo a los jueces de ejecución y apartar al Ministerio Público Fiscal de la ejecución, yo creo que se podría modificar y que habría que ir a un modelo como el que plantea, por ejemplo, va a hablar más adelante al derecho Lobo, como plantearon en la ley modelo para Latinoamérica, o incluso en el modelo que había propuesto en su momento en el Código Procesal Penal que llegó a sancionarse para Chubut. El doctor Mayer ahí proponía que directamente las libertades las dispusieran los fiscales y solo cuando había un cuestionamiento por una denegación, por ejemplo, una libertad, ahí hubiera una incidencia ante la justicia de ejecución. O sea, el rol del juez de ejecución de control siempre va a estar. Es un rol constitucional también indelegable. Sale del artículo 18, de la última oración, hace responsable a los jueces de todo lo que tiene que ver con el control de garantías. Pero la ejecución de la pena yo creo que tendría que estar principalmente a cargo de los fiscales y no de los jueces de ejecución. Me parece que la intervención de la víctima vino para quedarse y hay que ampliarla. Yo creo que también es equivocado seguir el modelo nacional que cita a la víctima para cuando vamos a ordenar la libertad. O sea, cita a la víctima para asustarla el día que va a salir en libertad la persona condenada y eso no sirve. Si va a participar la víctima, debe participar a lo largo de toda la ejecución de la pena, desde la confección del plan de vida, por ejemplo, desde la confección del tratamiento penitenciario individual. Es interesante escucharla. A veces las víctimas viven en el mismo barrio que los victimarios, a veces es importante establecer reglas de convivencia con los familiares, a veces hay cosas que acordar desde el primer momento, y además también la víctima tiene derecho a opinar. No quiero que haga el curso de cerrajería, por ejemplo, entró con escrucha a la casa, no quiero que haga el curso. Tiene derecho la víctima por ahí a opinar en el tratamiento penitenciario, en los objetivos que se van a fijar con el plan de vida que se va a seguir adelante. La obligación de residencia, por ejemplo, que se va a disponer al final de la condena, es un buen momento para empezar a discutirla. El cambio de residencia no es algo que se hace raudamente. O sea, también el rol de la víctima yo creo que habría que ampliarlo y además permitirle a la víctima un rol dirimente. ¿En qué sentido? No es posible que le expropiemos totalmente a la víctima la resolución del conflicto. Si la víctima perdona, si la víctima llega a un acuerdo de indemnización, yo creo que hoy el Código Penal lo permite. Para extinguir la acción penal, también habría que extinguir la ejecución penal en la medida en que hubiera una reparación plena que satisfaga a la víctima. Esta es una posibilidad que se podría incorporar también. Yo hice llegar por escrito observaciones cuando nos pidieron información a través de la Cámara y me confirma que la tienen acá en la legislatura. Igual quiero mencionar algunas de las cosas que comenté ahí. Respecto de la situación de las madres con niños en la cárcel y de las madres embarazadas, las mujeres embarazadas en prisión,
yo creo que es un error. Fue un error de las reglas Mandela ampliar la regulación sobre ese tema, y es una de las cosas más graves que pasa en las cárceles. Solo la gente que no fue a la cárcel y no vio a los niños presos, o sea, los niños de 5 años están presos con sus madres en la misma celda que las madres, o sea, están en prisión. El que no lo vio eso no puede entender qué implica esto de regular la detención de niños en la cárcel. Niños que van a nacer en la cárcel y se van a criar aprendiendo que celadora es la primera palabra, cuando se abre una reja, el primero que sale corriendo es el nene, tiene que salir la madre a buscarlo. El nene no está preso, dice la ley. Díganselo, el nene que no está preso. Cuando se abre la reja es el primero que sale corriendo. No aprenden, está estudiado por los médicos del complejo de mujeres, bueno, ahora es del complejo 4, antes de la unidad de mujeres de la número 3 de Seiza. Hay un paper que se los puedo hacer llegar si les interesa, con el efecto deteriorante que tiene la prisión en los niños menores. No adquieren la motricidad necesaria. Como no se puede correr en la cárcel, porque se arriesga a recibir un tiro el que corre en la cárcel, los niños aprenden a no correr, a desplazarse de una forma particular. O sea, tienen problemas de motricidad, además de problemas realmente que los deterioran. Entonces, yo creo que la única forma de resolver ese problema es impedir que haya mujeres con niños en la cárcel, y por supuesto no privar a los niños de las madres. Es decir, hay que buscar una reforma al Código Procesal que amplíe y torne obligatoria la necesidad de, en los casos de mujeres con niños menores o en los casos de también padres con niños menores, regular soluciones alternativas al encierro, teniendo en cuenta además el efecto disciplinante que tiene la paternidad. O sea, en los casos de una paternidad útil y presente, es imposible que se fuguen esas personas, es imposible que sea tan difícil regular otra solución que tener preso al niño. Con el embarazo, algo parecido. El peligro para una mujer embarazada de sufrir un golpe en prisión, yo no quiero darles datos precisos, pero posiblemente sea 20 veces mayor la posibilidad de morirse cuando uno está preso que cuando uno está en la cárcel, en la calle. Es decir, una persona joven, sana, que está en la calle, tiene una chance de morir cuando está dentro de la cárcel, que es 20 veces superior. O sea, el riesgo de un incidente violento en la cárcel es altísimo. El año pasado, además, con un cambio de política, el año pasado logró el Ministerio de Seguridad que subiera un 30% la mortandad en las cárceles. Dato pequeño silenciado. Eso no bajó la tasa de homicidio, pero subió la mortandad en las cárceles un 30%. Son homicidios estatales, cuando sube en ese porcentaje la tasa de muerte en prisión. Se habló antes de la importancia de lo postpenitenciario. También está el programa de prelibertad. Y el problema con la programación de prelibertad es que la mitad de la población carcelaria son presos preventivos. Son personas que salen entran a la cárcel con prisión preventiva y salen excarcelados. Por definición no tienen tratamiento preparatorio para la libertad. Y eso es absurdo, porque son después lo que generan mayor reiterancia, mayor reincidencia. Ahora con la nueva regulación de la reincidencia va a ser reincidencia en todos los casos. Y lo que habría que buscar es que cada persona que ingresa a la cárcel tenga un programa para la eventual liberación. Todos van a ser liberados en algún momento. Algunos antes, otros después, algunos con una condena más larga, otros pero en algún momento van a salir. Y la mitad van a salir en forma imprevisible. Se puede estimar con algunas baremos, pero la verdad que no hay una certeza en qué momento lo van a escarcelar. Muchos salen escarcelados a los pocos días, pero es notable ver cómo subsiste lo que se conoce como la reincidencia de la primera media hora, ¿no? Como gente que sale de la cárcel por no tener ninguna preparación para el momento de la salida, termina reincidiendo, o porque por ejemplo, salen por Bermúdez y dan la vuelta y por Desaguadero, para que también mandar las cosas, que se ponen a gritar, los vecinos llaman a la policía y se los llevan presos de vuelta. Terminan presos por gritar mensajes desde Desaguadero detrás de la cárcel porque no saben manejarse de otra manera y terminan en una prisionización inmediata absurda. O terminan, como no saben cómo hacer para llegar a la casa, roban el kiosco que tienen más cercano y terminan también prisionizados en una prisionización que podría ser evitable con un mínimo de preparación. Me parece muy positivo el proyecto del Ejecutivo en cuanto plantea ampliar volver a regular lo que traía el artículo 35, la ley 24660, como la forma de la posibilidad de sustituir las penas
menores a 6 meses y ahora lo plantea hacer hasta 1 año. Yo creo que eso incluso habría que incrementarlo para permitir que todas las condenas cortas, que hoy son el problema principal de la ejecución penal, la cantidad de gente que ingresa, son más de 3.000 personas por año que ingresan a cumplir penas cortas, que por definición no sirven para hacer ningún trabajo de ejecución, porque no se llega a hacer ni siquiera la historia criminológica, no se llega a tramitar la libertad condicional o la libertad asistida, terminan saliendo por agotamiento de pena, por imposibilidad de hacer materialmente los trámites necesarios para que una persona que la condena a 3 meses, a 6 meses, a 7 meses, termine obteniendo mínimamente lo que le corresponde a alguien condenado a prisión perpetua, que ese sí lo va a tener en términos adecuados. Entonces, en ese tipo de condenas, las condenas por los hechos más baladíes, en definitiva por los hechos menos graves, habría que tener un régimen que permita la incorporación al régimen abierto más ampliamente. Eso creo que el proyecto Suárez lo permite más que otras, se podría incluso flexibilizar más esta posibilidad. Yo creo que en los casos de las condenas cortas, en todos los casos tiene que estar la posibilidad, no la obligatoriedad, pero la posibilidad de incorporar directamente al régimen abierto, a formas menos intrusivas de detención. Entre los destinos del dinero, del trabajo penitenciario, se prevé la manutención. Yo estaba de acuerdo con que parte de la retribución se destinara a la manutención, pero la Corte lo declaró inconstitucional. Eso yo menciona la jurisprudencia que lo declaró inconstitucional. O sea, yo creo que habría que sacarlo. Y en cambio habría que permitir la indemnización voluntaria de los efectos del delito. Dentro del plan de vida, dentro del tratamiento penitenciario individual, perfectamente se puede plantear que la persona de su trabajo decida otorgar voluntariamente alimentos y otorgar voluntariamente indemnización por el delito. ¿Por qué? Porque el Código Penal desde 1921 dice que el trabajo penitenciario se va a destinar en parte a la indemnización del delito. Bueno, no hay nadie que indemnice el delito con el trabajo penitenciario, porque no hay nadie condenado a una pena, porque no se ejerce la acción civil en el proceso penal. Entonces, aunque los códigos lo estimulan, lo favorecen y dicen que sería lo más práctico, ningún abogado lleva la acción civil al proceso penal y nadie obtiene condenas patrimoniales en las sentencias penales. Entonces, nunca se indemniza. Nada impide indemnizar voluntariamente y esto puede ser algo valorado y también puede ser algo que incorpore un rol de la víctima dirimente también en cuanto a la ejecución de la pena. En materia de prevención de la tortura, el sistema de registros que hay en la ley 24660, aunque dejó de ser un sistema federal, yo creo que es reglamentación de compromisos que tienen que ver con la prevención de la tortura y hay que copiarlo textual. Es decir, el registro de sanciones tiene que ser rubricado por un juez de ejecución. ¿Por qué? Porque le da fecha cierta, le da fehaciencia a ese registro. En ese registro se deben asentar las visitas cotidianas de las personas que van a ver a las personas que están sancionadas, porque eso garantiza justamente contra la tortura, que lo vayan a ver 4 funcionarios, garantiza que la persona esa no va a ser golpeada en la celda de aislamiento. También sería bueno volver al baremo, no de la ley 24660, sino del decreto anterior, del decreto 412/58, que establecía que la sanción de aislamiento no será mayor de 10 días. Ahora tenemos hasta 15 días. Bueno, no, bajemos de vuelta a 10 días porque es una sanción que habría que tender a hacerla desaparecer. Bueno, y no quiero terminar sin mencionar algo respecto de la legislación que se plantea para sancionar un servicio penitenciario. Yo creo que la ciudad tiene que hacerse cargo de crear su propio servicio penitenciario, tiene que hacerse cargo de que tiene una realidad de 6.000 detenidos la ciudad, no de 300 detenidos o de 200, porque en realidad todos los presos de la justicia nacional son presos de la ciudad, cometen los delitos en la ciudad y en algún momento nos van a ser transferidos. Lo primero que habría que hacer es tener preparada la infraestructura para recibir esos 6.000 detenidos, que hoy el Servicio Penitenciario Federal hace el disparate de repartirlos por todo el país. Los saca acá de la capital y los traslada al interior del país, a Santa Cruz, a Esquel, a la cárcel de Moda ahora ahí en Luján de Cuyo, a la nueva de Neuquén, al Chaco, a Rawson, y no tiene sentido. O sea, hacer esos trabajos es más caro, es mucho más caro tener esas cárceles para administrar una población de acá y arruina las posibilidades de reinserción social de la mayor parte de esa gente. Gente que además sabe que en el marco del Servicio Penitenciario Federal, solo en las colonias penales del interior va a tener posibilidad de progresar, por lo cual aceptan esos traslados hasta voluntariamente, pero porque es la única opción que tienen. La ciudad tiene que arbitrar una solución que comprenda esa realidad y para hacerlo no tiene que copiar la legislación nacional. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, que la acaba de ratificar el Poder Ejecutivo Nacional por un decreto,
establece que es una fuerza de seguridad el servicio penitenciario, y eso está mal. Eso es un error que cometió en su momento, no es un error, en el momento que se lo dispuso tenía que ver con la lucha contra la subversión. Lo hace el gobierno de Onganía antes de irse por una ley de facto, que la firma la NUCE, que es la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, que lo convierte en fuerza de seguridad. Al convertir al Servicio Penitenciario en fuerza de seguridad, pasa automáticamente a ser auxiliar de la justicia en la prevención sumaria de los delitos. Con lo cual, cuando ocurre un delito, lo investiga el propio Servicio Penitenciario. Un desastre. Hasta ahora no esclarecen ningún delito. El tráfico de estupefacientes en la cárcel, las muertes en prisión. Cuando intervienen, encubren. Vean el caso de Peloso Iturri, por ejemplo, en la página web de la Procuración Penitenciaria. El Servicio Penitenciario amañó la autopsia, ocultó lo que realmente había pasado. Ahora están detenidos todos los que participaron del Servicio Penitenciario. O sea, tenerlos participando para que se encubran y después terminarlos, porque hoy están detenidos hace 5 años ya todavía. La causa esa para que avance, no sé qué pasará en casación, está hace 5 años el recurso de casación. Está detenido el jefe de la zona, el médico, todo el mundo está detenido por haber matado a un interno en la cárcel y por haber hecho la prevención sumaria del modo amañado que lo hicieron. Claramente eso es un disparate, que no logran resolver el problema del consumo de estupefacientes adentro de la cárcel. O sea, una cárcel en la que se consume estupefacientes y no se controla el consumo, o sea, que se puede controlar con dosaje, nada más que consentir el olor, porque se consume marihuana también en la cárcel, no se siente el olor de la marihuana dentro de la cárcel. O sea, ni eso se logra controlar y eso, la prevención sumaria de esos delitos la tiene que hacer el propio servicio. Secuestro express desde los teléfonos de la cárcel, no puede pasar. Por eso el rol de los fiscales dentro de la cárcel y el rol del servicio no puede ser o sea, el servicio tiene que ser exclusivamente una rama especializada de la administración ocupada del tratamiento penitenciario. Todo lo que tiene que ser seguridad tiene que ser externo, tiene que venir, por ejemplo, dado de la policía o de una brigada especial de la policía, pero para la seguridad perimetral. El otro disparate es autorizar el uso de armas a todo el personal penitenciario, lo mismo que hace la ley nacional. Eso tenía sentido cuando querían armar gente para la lucha contra la subversión, para atacar a las células terroristas que aparecían en cualquier lado y que entonces hubiera alguien armado que era funcionario y que saliera a atacar al terrorista que está atacando sorpresivamente. Pero tener hoy al personal penitenciario armado para que viaje en colectivo armado es un disparate. Lo único que hace es generar incidentes en los que mueren penitenciarios, en los que muere otra gente, pero no sirve para la prevención de la seguridad. Las armas adentro de la cárcel no se pueden usar. Dentro del cordón de seguridad interior de la prisión se entra desarmado. Todo el personal entra desarmado. Es muy interesante el edificio judicial de Córdoba, de los tribunales de Córdoba, porque tiene la alcaidía adosada, y uno ve una especie de minué, donde sacan a los presos armados de la cárcel, entran a una armería, dejan las armas, entran desarmados a la cárcel, salen, entran a la armería, toman las armas, van armados al tribunal. Es absurdo salir de la cárcel y armarse para viajar en colectivo o para hacer los traslados fuera de la prisión, y adentro de la prisión las tienen que dejar sin ninguna utilidad. Darles armas a los docentes, darles armas a los médicos, no tiene ningún sentido. A los jefes de los talleres no tiene ningún sentido. No las pueden usar nunca en su trabajo concreto. Solo la usan para armarse, para ir al domicilio y para tener accidentes en la cárcel. También está estudiado que los que tienen las armas en las casas tienen 20 veces más propensión a morir en homicidios. La tasa de mortandad en homicidios de la familia de la fuerza de seguridad resulta que es 20 veces superior a la tasa de personas que no tienen armas en la casa. Doctor, le voy a sí. pedir que vaya redondeando porque está súper no? excedido Bueno, en el tiempo. No quiero abusar del tiempo. Yo hice llegar por escrito entonces estas consideraciones y quedo a disposición para cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, las rastreamos, sí. Aprovecho para dejar constancia que están los diputados Ferreño y Velázquez y convocamos a hacer uso de la palabra a Kevin Nielsen, vicepresidente de la Asociación para el Pensamiento Penal y comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias por esta invitación a esta honorable legislatura. Una aclaración, voy a hablar en carácter de vicepresidente de la Asociación Pensamiento Penal en esta oportunidad. Bueno, creo que se ha dicho mucho a lo largo de esta jornada. Quiero, primero que nada, suscribir al
al preopinante respecto de los graves problemas en términos del modelo penitenciario que aún sigue vigente en la Argentina y que creo que esta es una oportunidad prácticamente única que tiene la ciudad de poder innovar porque es solamente una de las 3 jurisdicciones, es decir, las 3 provincias que aún no ha creado su sistema penitenciario, por lo cual tiene la oportunidad de hacer algo distinto, algo novedoso. Y sobre todo siendo que el modelo actual ha fracasado y su fracaso ya ha sido ampliamente documentado. Pero quiero comentar algo que me parece fundamental y que está presente en uno de los proyectos que tienen que ver con la situación del alojamiento de las personas privadas de libertad. En la Argentina aproximadamente hay 130.000 presos, de los cuales prácticamente 15.000, entre 13.000 y 15.000 se encuentran en comisarías. Es decir, este problema que ustedes tienen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un problema compartido por muchas provincias. El aumento del encarcelamiento desde el año 2016 hacia la fecha ha sido constante y ha impactado en un 40% aproximadamente en el ámbito del servicio penitenciario, pero en un 133% en el ámbito de comisarías. Con lo cual, previamente a exponer voy a decir que si no hay una reforma en la política criminal o en la política de lo que se encarcela o lo que se aborda mediante medidas alternativas al encarcelamiento, prontamente, más pronto que tarde, vamos a tener otros problemas que hoy todavía la Argentina no tiene y que hay en muchos lugares de Latinoamérica, como las masacres carcelarias, donde el Estado ha renunciado directamente a su capacidad de controlar lo que sucede dentro de las cárceles, donde el Estado solamente asegura la seguridad perimetral y las cárceles son totalmente gobernadas. Este ritmo de encarcelamiento de aquí a algunos años nos va a llevar ineludiblemente a esto. Sé que suena muy pesimista, pero es mi obligación ética decirlo. Dicho sea de paso, yendo a los proyectos presentados, creo que me parece que existe la oportunidad única de pensar en un proyecto integral donde linkeen, conecten una ley de ejecución de la pena privativa de libertad que regule la finalidad de la pena, los procedimientos, los órganos, la actuación del Poder Judicial, la oralidad y adversarialidad para hacer un sistema judicial de ejecución más eficiente, rápido, oral, transparente, donde, como dijeron, participen las víctimas, que siempre han sido convidadas de piedra, no solamente del sistema penal, sino también del sistema de ejecución penal, donde la pena tenga algún sentido más que el mero depósito que hoy aparenta ser, ¿sí? Según y por eso insisto en la documentación de estos problemas, porque ya han sido 2 oportunidades en las que el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes visita a la Argentina, una oportunidad en la que el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura visita a la Argentina y ha diagnosticado estos problemas estructurales. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha dicho ya en el año 2017 que la Argentina necesita una radical modificación del modelo penitenciario, es decir, del modelo por el cual pretende alcanzar ese objetivo constitucional que es la readaptación social. ¿Qué ha dicho exactamente y textualmente el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura? Que el modelo militarizado, jerarquizado y corporativo, y estoy citando textualmente a un organismo de tratado, ha traído una serie de problemáticas por ser, y esto creo que es bastante intuitivo, ¿sí? Por ser totalmente contrario a la pretensión de que las personas que son condenadas, las personas que capta el sistema penal, ¿sí? Que son las que cometen los delitos más graves o violentos, no necesariamente los más, y delitos contra la propiedad toscos y violentos, no necesariamente sofisticados, ¿sí? Con las personas que trabaja, pretender readaptarlos en un sistema que prioriza, como ya se dijo sobradamente aquí, la seguridad por sobre el aspecto tratamental, en el cual deberían involucrarse muchas áreas del Estado, ha demostrado un fracaso en términos de reincidencia, y no solamente en términos de reincidencia, sino que también lo que ha hecho es inclusive que las personas que se resocializan y no vuelven a delinquir, no lo hagan gracias a la cárcel, sino que lo pese a la cárcel. En este sentido, creemos central 3 ejes fundamentales. El primero,
un equilibrio entre las necesidades de seguridad y una seguridad bien entendida, una seguridad que se oriente a evitar el riesgo de fuga, como lógicamente y naturalmente tiene que ser en una cárcel, una seguridad para el personal penitenciario y civil, que en un ideal debería trabajar ahí en mayor proporción que el personal de seguridad, ¿sí? Para los visitantes y para las propias personas privadas de libertad, porque hoy si hay algo que es la cárcel en todo el país, es que son lugares altamente inseguros. Y creo que esto lo sabemos todos. Y quienes recorremos las cárceles del país, eventualmente vemos que hay una hipertrofia, una sobrepresencia de personal altamente pertrechado, altamente armado. Y sin embargo, escasísimos recursos para el tratamiento de salud mental, el tratamiento psicológico, la inserción laboral, la educación, la alfabetización, posiblemente la educación universitaria. Las mejores experiencias no nacen del sistema penitenciario, sino que nacen de las universidades introduciéndose a la cárcel. Y sin embargo, lo que vemos dentro de los módulos de alojamiento son situaciones de violencia, son situaciones de autogobierno, son situaciones donde inclusive las personas tienen que volverse violentas para sobrevivir, y pensamos y esperamos que estas personas luego salgan al medio libre y no cometan más delitos. Creo que la oportunidad que tienen de crear una agencia distinta, y acá voy a por ahí tal vez disentir con alguna expresión, distinta a la fuerza de seguridad, que como bien dijo el doctor que me precedió en el uso de la palabra, distinta a la fuerza de seguridad que históricamente ha gestionado la cárcel y que además las provincias rápidamente emularon, es decir, los servicios penitenciarios nacen de desprendimientos de la policía y luego empiezan a tener profesionales con estado penitenciario para readaptar personas y modificar su comportamiento. No habiendo una diferenciación prácticamente entre lo que es un personal de seguridad y un personal de tratamiento, y generando una serie de problemas que también se han advertido, como por ejemplo, que los exámenes médicos no puedan ser independientes, ¿sí? Que no se pueda respetar que las personas privadas de libertad no tengan un ambiente de confianza y confidencialidad donde contar ciertas cosas. Estoy hablando de hechos de malos tratos, estoy hablando de hechos de corrupción, estoy hablando de hechos inclusive muy graves, en donde no hay confidencialidad, no hay actores civiles, ¿sí?, distintos a una fuerza de seguridad. Creo que lo ha descrito muy bien, donde también las muertes son investigadas por el propio servicio penitenciario en los primeros momentos, pese a todas las recomendaciones internacionales, y donde además el tratamiento que según la 24660, que coincidimos, que recoge las reglas Mandela, ¿sí?, que recoge todos los derechos de las personas privadas de libertad en términos de alimentación, atención médica, vestimenta, etc., es incompatible con este tipo de instituciones. Es radicalmente incompatible con este tipo de instituciones. Lo que no significa, y no quiero decir acá, que el servicio penitenciario como fuerza de seguridad o la agencia penitenciaria no tenga una función. Claramente tiene que tener una función, que es el uso profesional, racional, legal, adecuado, necesario, conforme a estándares internacionales del uso de la fuerza, para intervenir oportunamente cuando sea necesario. Creo que la participación de las víctimas es algo totalmente olvidado por el sistema. Hay experiencias internacionales donde inclusive se promueve la participación de las víctimas, ¿sí? De hecho, la 24660 en su última modificación establece que una de las finalidades de la pena es la comprensión de parte de la sociedad de la persona que cometió el delito, y sin embargo los sistemas penitenciarios son los más opacos que existen. Hay muchas iniciativas muy positivas de los sistemas penitenciarios que no se muestran adrede, no son entendidos como parte de la seguridad pública. Cuando el sistema penitenciario fracasa y una persona que pasó cierto trayecto de su vida ahí, generalmente nos preguntamos por qué un juez o jueza lo liberó 2 meses antes del fin de cumplimiento de la condena, y no nos preguntamos qué hizo el sistema con esa persona que estuvo 5, 7, 8, 10 años encerrada en este lugar. Y entonces el sistema penitenciario, el sistema penal en realidad en general, tiene la característica de ser que es un sistema que mientras más fracasa, en lugar de modificarse, se asienta sobre sus peores aspectos, ¿sí?, tendiente a que las penas sean más duras, más mortificantes y más aflictivas. Cuando en realidad el ideal resocializatorio que incorpora la Constitución en el año 94, ¿sí?, no es que fracasó, sino que no se intentó. Y esto está claro. Acá veo ciertas semejanzas en esto, pienso con la ley de salud mental.
Muchos hablan de fracasos de leyes que no se implementan. Entonces, pensar que en realidad tener una ley que pueda recoger lo mejor de la 24660, lo mejor de los estándares internacionales, pero al mismo tiempo que la ciudad tenga la oportunidad de darse una agencia distinta, más compatible con los objetivos de la pena y donde las labores de seguridad y tratamiento estén específicamente diferenciados tal cual lo establecen los estándares internacionales, creemos desde la asociación que la oportunidad es ahora. Cuesta mucho, realmente mucho, cuando estas agencias ya están consolidadas, y lo sé por experiencias y lo que se ven en otras provincias, que se modifiquen. Hay muchísimas resistencias. Pueden hacerlo ahora, felicitamos la iniciativa, creemos que tienen que tener una visión sistémica, tanto de la agencia como de la ley, como del sistema judicial, recoger todos los últimos pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos respecto a colectivos específicamente vulnerables, acá se lo ha dicho, darle un rol protagonista a las víctimas y mostrarle también a la sociedad, dicho sea de paso, que la cárcel puede ser útil como parte de la estrategia de seguridad pública, disminuyendo su reincidencia. Simplemente eso y nada más. Muchísimas gracias. Le voy a pedir al doctor Alderete Lobo que se acerque a la mesa. Él es magíster en Derecho Penal, defensor público coadyuvante del Ministerio Público de la Defensa. Muy buenas tardes a todas y a todos. La ubicación en la que me tocó exponer tiene una doble responsabilidad. Por un lado, un deber de sistematización de todo lo dicho para no repetir, no abundar, y por otro, una carga de brevedad que seguramente será valorada por todas y todos ustedes. Así que voy a tratar de cumplir con ambas. No quisiera ahorrar ni tiempo ni espacio en destacar la importancia histórica de la tarea que tiene la legislatura en sus manos, que ha sido transversalmente expresada por todos los expositores y expositoras. Una ley penitenciaria es la plataforma del plan de política penitenciaria de un Estado o de una jurisdicción en particular, y la hoja de ruta del Estado en la materia, ¿sí? Esa es la relevancia o la importancia de la creación de una legislación de ejecución penal, que además nunca, por supuesto, aparece descontextualizadamente. Una ley no se crea fuera de un contexto, y la ciudad tiene su contexto particular. Lo importante es que ese contexto que tiene la ciudad, que es coyuntural, también tiene una proyección a futuro, ¿sí? Y el análisis de aquello que ustedes tienen entre manos tiene la complejidad de intentar conjurar estas dos situaciones. La situación actual, que es particularmente grave en cuanto a la situación de personas privadas de libertad en establecimientos no aptos para alojar personas ni procesadas ni condenadas. Y por el otro lado, una proyección de una responsabilidad de tener un sistema penitenciario preparado, ¿sí?, para una situación que por lo pronto es incierta, pero que es en un futuro no lejano, vamos a decir, ¿no? Yo creo que primero lo que debe tener presente es que ninguna de estas dos situaciones debe comerse a la otra en el análisis de aquello que tienen entre manos, ¿sí? Comprender la relevancia del estado actual, de dar solución a la situación actual, pero también de proyectar ese plan rector de una política penitenciaria propia de la ciudad que representa tener una ley de ejecución propia. Cuando no hay ley de ejecución, o cuando es técnicamente mala, o cuando envejece mal una ley, el sistema siempre está destinado más temprano o tarde a entrar en crisis. Y esto es lo que le ha pasado a la ley 24660. Yo personalmente creo que es una ley buena, pero es una ley vieja. Y además de ser una ley vieja, es una ley que ha sido intervenida coyunturalmente por legislaciones y que la han transformado en asimétrica, asistemática, y esto siempre es un problema. Y en consecuencia se espera que aquello que tienen ustedes entre manos sea adoptado metodológicamente, ¿sí?, con un criterio sistémico, con un criterio integrador. Por eso yo creo que metodológicamente el tratamiento de la ley de ejecución es prioritaria. Es decir, la legislación
que rija la ejecución de las penas en un contexto puede salir en bloque, puede tratarse de un bloque de leyes, pero en el tratamiento de ese bloque de leyes, la ejecución, la ley de ejecución es la primera. Es la que estipula el sistema de principios, el sistema de conceptos, los criterios de actuación, los criterios regimentales que van a determinar la organización de todo un sistema penitenciario, una especie de carta magna de la ejecución de la pena. Entonces, quizá mi primera sugerencia es el abordaje prioritario de la ley de ejecución, ¿sí? En cuanto al orden. Yo tuve oportunidad de tomar contacto con 3 proyectos, ¿sí? Todos con distinta impronta y objetivos. Y creo que el desafío de esta legislatura es encontrar los puntos de acuerdo, ¿sí? Y el consenso para la elaboración de un proyecto unificado, consistente, ¿sí? Coherente, sistemáticamente. Y a partir de esos acuerdos, desde ese consenso, discutir la impronta y los puntos salientes a trabajar. Y hay metodológicamente una propuesta que creo que sería aconsejable, y la pongo a disposición de los legisladores y las legisladoras, que es el tratamiento y la búsqueda de puntos de acuerdo por ejes o bloques diferenciados. En primer lugar, el abordaje de principios generales de la ejecución, las directrices para los órganos de aplicación, lo que se llama la parte general de la ley de ejecución. En segundo orden, el régimen de ejecución de penas. Y esto incluye las medidas alternativas, incluye un plan de análisis de qué tipo de hechos o de respuestas penales van a requerir una medida privativa de libertad y cuáles no. Entonces esa división de plan de ejecución según la cuantía de los delitos van a permitir de alguna manera tener ese mecanismo de descompresión que toda legislación local debe tener para situaciones de emergencia penitenciaria. En tercer orden, estándares básicos de condiciones de detención, ¿sí? Estipulaciones que permitan establecer los criterios que van a determinar el concepto de plaza carcelaria, la regla de no violación de esos cupos y también esos mecanismos de intervención pluriinstitucional para situaciones de emergencia, ¿sí? Como la que vive hoy la ciudad. Por supuesto, enfoques diferenciados para grupos vulnerabilizados, que los estándares internacionales ya nos proponen, y la asistencia postpenitenciaria. Por último, la regulación de mecanismos de control de legalidad y acceso a la justicia, ¿sí? Algo que el doctor Delgado mencionaba. Creo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe repensar su sistema procesal en la etapa ejecutiva. Tiene un modelo adversarial muy consolidado, pero muy poca introducción de mecanismos procesales para el abordaje de la cuestión de ejecución. Creo que la ley de ejecución es una oportunidad para interponer ese sistema de mecanismos procesales para acceder a la justicia y en particular reforzar la intervención del Ministerio Público Fiscal y la regulación o interacción del Ministerio Público Fiscal con la autoridad penitenciaria y los jueces y juezas de ejecución. Creo que estos son los ejes, ¿sí? En líneas generales, la tarea es ardua y ofrezco absolutamente el apoyo técnico en la búsqueda de esa sistematicidad y coherencia para la elaboración de la mejor ley que pueda hacer la ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero dejar constancia también que se incorporó la diputada Peñafort. No sé si quieren hacer algunas preguntas y aprovechar también el acompañamiento permanente por parte del subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Alperín, como el de su equipo, que nos va a acompañar en todas estas reuniones. Si no hay más, seguramente los vamos a estar convocando para continuar con el procedimiento y proceso de esta ley. Muchas gracias.